Soy Francisco José Sánchez Montalbán, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, profesor de fotografía en la misma facultad y uno de los comisarios de esta exposición, Francisco Fernández, fotógrafo. En esta exposición, desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, se ha querido hacer un homenaje y una visión o una contemplación de la obra de Francisco Fernández que desgraciadamente nos dejó para siempre hace unos meses. Francisco Fernández fue profesor de fotografía durante muchísimos años en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, fue creador de la colección de arte contemporáneo de la Universidad de Granada también, y una de las personas más influyentes y más destacadas de la cultura, del arte y de la intelectualidad granadina desde los años 80, 90 hasta nuestros días. La exposición que vamos a presentar esta tarde es una especie de homenaje simbólico a sus grandes trabajos. Paco Fernández, como lo llamábamos nosotros, y a él le gustaba mucho que le llamáramos Paco, él trabajó durante estas últimas décadas en temáticas muy particulares y casi diría que muy personales. La Alhambra, por ejemplo, las arquitecturas paisajísticas de los jardines de Granada, también en Jaén tenía muchísima producción en los palacios y algunos edificios emblemáticos de Jaén, y sobre todo también en las edificaciones emblemáticas de la ciudad de Granada. Una de ellas, por ejemplo, y gran lugar de trabajo de Paco Fernández, era el Palacio de Carlos V y la Fundación Rodríguez Acosta, lugar que amaba con locura y que conocía perfectamente y con el que trabajó, por ejemplo, hasta incluso con el arquitecto Rafael Moneo en una publicación, en un trabajo, en un proyecto que hicieron entre los dos, fascinante sobre este cambio. Francisco Fernández es un fotógrafo que se forma, trabaja y sobre todo se constituye como fotógrafo en Estados Unidos, en su juventud. Y bueno, pasa ahí unas décadas trabajando como reportero, también como artista, fotógrafo, y llega a España en los años 80, mediados de los 80. En ese momento, Paco Fernández tiene que decidir qué hacer con su vida artística y su vida profesional. Y bueno, encuentra quizás una de las cosas más importantes que han pasado en su vida. Quizás la más importante, no, yo creo que la más importante, y es ser profesor de la Universidad de Granada, ser profesor de la Facultad de Bellas Artes. Paco Fernández entra en el año 1987 a formar parte de la familia de profesores de la Facultad de Bellas Artes, y es el momento en el que yo lo conozco. Yo fui alumno de él y recuerdo perfectamente, además Paco era una persona que le encantaba contar anécdotas. El primer día de clase de bomba y nos tuvimos que salir todos de clase y dar la clase en la calle, y él nos contó de una manera más informal, pues empezó a contarnos todas sus aventuras, que son muchas, y todas sus anécdotas maravillosas todas de su periplo como profesional de la fotografía. Por eso quizás también hemos querido poner en esta exposición algunos detalles, algunos latidos de ese momento, de los años 70, finales de los 70, cuando él trabaja en Nueva York, en Boston, en Cleveland, y recuerdo perfectamente, además Paco era una persona que le encantaba contar anécdotas. El primer día de clase de bomba y nos tuvimos que salir todos de clase y dar la clase en la calle, y él nos contó de una manera más informal, pues empezó a contarnos todas sus aventuras, que son muchas, y todas sus anécdotas maravillosas todas de su periplo como profesional de la fotografía. Por eso quizás también hemos querido poner en esta exposición algunos detalles, algunos latidos de ese momento, de los años 70, finales de los 70, cuando él trabaja en Nueva York, en Boston, en Cleveland también, Madison, fotografías que son muy poco conocidas de él. Es un trabajo que él nunca llegó a publicar, ni nunca llegó a exponer en Granada, pero que hemos querido presentar también aquí para darle esa dimensión, como para constatar toda esa dimensión con la que él vino a España en los años 80 y que
oímos hablar muchas veces de esto, pero que nunca llegamos a ver esas imágenes. En realidad, lo que estamos viendo es un fotógrafo en este momento totalmente distinto al que hemos visto en las otras salas. Es un fotógrafo que, bueno, en su juventud practicó una fotografía muy libre, muy cercana a la street photography, a la fotografía callejera, a la fotografía live, a la fotografía de la vida, y en el que él encontraba algo fundamental que a nosotros, los dos comisarios que estamos, tanto Rafael como a mí, nos ha impactado, y es el encuentro con el reencuentro con el retrato como esa magia que él va a desarrollar luego cuando llega a España y se va a especializar tanto, que ahora veremos, y sobre todo también en el mundo de la arquitectura, ¿no? Cómo le fascina el encuentro con las formas, las estructuras de los edificios. Cuando pensamos en hacer una sala exclusivamente de retratos, fundamentalmente es porque entendimos que de alguna forma Paco Fernández es parte importantísima de la cultura, de los ambientes intelectuales, artísticos de la Granada de los 80, 90 y a posteriori, ¿no? Y que de alguna manera, fíjate cómo empieza a retratar no solamente a personalidades que viven en Granada, que son de Granada, que vienen a Granada, sino que además también de alguna forma empieza a construir un discurso fotográfico del retrato de esa cultura y de ese mundo artístico de la ciudad, ¿no? Y bueno, quizás hemos cogido muy pocos retratos, pero quizás lo suficiente como para destacar eso, ¿no? Bueno, la verdad es que mirando bien toda la selección, creo que están representados todos los espacios que él siempre ha elegido para sus retratos. La Fundación Rodríguez Acosta, la Alhambra, por supuesto, distintos espacios del Carlos V e incluso lugares completamente o inicialmente anodinos, ¿no?, para la representación retratística, como puede ser la pared de ladrillo, ¿no?, o ese seto que envuelve a Soledad Sevilla. Lo cierto es que este tipo de retratos, hay algo muy particular en ellos, es que siempre utiliza la misma estructura visual, ese mismo orden que él mantiene en todas sus fotografías que hace sobre arquitecturas, luego es capaz de jugar perfectamente con el modelo y rehacer su propia visión del sujeto en ese espacio que tanto le gusta, ¿no?, y que también utiliza para centrar la atención sobre la mirada o sobre esa implicación con el sujeto al que retrata. Luego hay retratos históricos aquí, ¿no? Tenemos a Moneo, a Luis García Montero, a Damián Bayón, Soledad Sevilla, Antonio Carvajal, Francisco Ayala, a José Guerrero, bueno, incluso a su hermana, ¿no? Es un retrato precioso, ¿no? Yo creo que es, bueno, es el gran fotógrafo de la cultura artística de la ciudad, ¿no? Y bueno, también tenemos algunas fotos en la sala del Festival de Música y Danza de Granada que también fueron muy importantes para él para el retrato, ¿no? Y que fotografió a muchos directores, solistas, etcétera, ¿no? Bueno, esta exposición estamos muy orgullosos de ella porque, como comisarios, pero que hemos tenido el apoyo y sobre todo el encargo de la Universidad de Granada, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, de la Madraza y de la Diputación de Jaén y el Instituto de Estudios Jienense, que mano a mano, es decir, entre a dos bandas se ha producido... Y con mucha premura. Mucha premura. Hemos corrido mucho. Se ha producido esta exposición, ¿no? Y que luego, pues, cuando acabe aquí, irá a Jaén también porque recordemos, Paco era de Jaén, como él decía, ¿no? Sí. Era cateto de Jaén. Yo soy un cateto de Jaén.